literatura y creadora del modelo internacional Mujer, escribir cambia tu vida. Desde Morelos, donde radica, tiene varios títulos de poesía, cuento, novela y ensayo. En este sello editorial ha publicado El secreto de la infidelidad, El instante supremo, El diluvio de un beso, Todos los hombres, El país de las mandrágoras. Gela Manzano, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UABRO, investigadora y poeta, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI1, integrante de la Federación Mexicana de Universitarias, en el cual coordina y modera el proyecto editorial Un viaje al interior de los libros, que se lleva a cabo en el Museo de la Mujer, integrante de la Red Internacional de Mujeres Científicas, Premio Estatal Juan Ruiz de Alarcón al Mérito en la Literatura y Bellas Artes 2017. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales y ha publicado ensayo y poesía en diferentes antologías y revistas nacionales e internacionales. Entre sus últimas publicaciones se encuentra el Premio Nadie me dijo 2024. Pues muchísimas gracias por estar aquí, es una breve introducción, les damos un aplauso. Bueno, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Pues qué gusto estar otra vez juntas en este viaje, porque realmente es un viaje por el terror de las puertas. Se puede viajar por las puertas. Y eso empezamos a hacer físicamente, Gela y yo. Este viaje por las puertas empezó prácticamente con los primeros ejemplares que hubo de la novela en la FIL de Guadalajara, que pude presentarlo allí, está en primeros días de diciembre, y luego ya a partir de enero que salió la edición 2026, y ya en febrero cuando ya se empezó a distribuir, empezamos a presentarlo. Lo presenté en la FICO, la Feria del Libro de Coyoacán. Ahí me presentó la querida amiga y gran escritora Mónica Lavín. Y Gela y yo hemos hecho así como en 2 días 3 ciudades, ¿no? Casi, ¿no? Lo presentamos en Zihuatanejo, la Feria del Libro de Zihuataneco, ayer en la Feria del Libro de Chilpancingo, y hoy estamos en la Fiesta del Libro y la Rosa aquí en Cuernavaca, que es mi casa, y casi casa de ella, porque ella es guerrerense, pero morelense también, porque parte de la semana lo pasa acá. Es una amiga, no digo de toda la vida, pero sentimos como que fuera de toda la vida, porque, ¿qué será? Hace como 10 años, más o menos, 10, 11 años, coincidimos profesionalmente en el Colegio de Morelos, que antes era el CIDEM, en presentaciones, como sinodales de tesistas. Ella es académica, yo también, ella es poeta, yo también, yo soy narradora, ella también, damos clases, escribimos poesía, escribimos narrativa, más o menos somos de la misma generación. Entonces, estas afinidades literarias son las que han hecho que hagamos proyectos juntas. De ahí que nos acompañemos mucho, por ejemplo, pues ahora que estamos presentando El terror de las puertas. Quiero comentar también que entre otros proyectos que hemos hecho y estamos en puertas, este año yo creo que saldrá el segundo volumen de Diálogos Poéticos, Creadoras y Académicas, publicado por la UNAM. Hace un par de años salió el primer volumen y es una convocatoria que hacemos a poetas, no solo mexicanas, sí de habla hispana, que busquen alguna ancestra, alguna poeta ancestra, es decir, hay que investigar, indagar en alguna poeta del pasado que
que la descubran o que lo hayan leído y que les mueva algo, ¿no? Elijan uno de sus poemas y se lo contesten en otro poema o en un ensayo o en ambos. Y reunimos ese material y sacamos, mira, aquí está Macarla Sandoval, que es otra compañera de las nuevas generaciones, que también vas a participar en el segundo volumen de diálogos poéticos. Te estoy contando un poquito de la relación y pues cómo hemos cruzado puertas, muchas puertas juntas, ¿no? De tal manera bueno, en la Feria del Libro de Morelos estuvo Macarla Sandoval presentando El terror de las puertas. O sea, este terror de las puertas, yo digo que ya aterrorizaba a mucho público, pero les ha dado unos terrores de esos, ¿no? Bueno, aquí no solamente se van a aterrorizar, bueno, para los que tienen terror y creen que son de monstruos espantosos, no son esos terrores, son otros tipos. Pero es un libro muy divertido y es un libro fuerte al mismo tiempo. Entonces, bueno, ya abro la puerta a los comentarios de Gela Manzano. Antes quiero comentarles que aquí al fondo hay una mesa, traje algunos ejemplares a la venta, está a 200 pesos el ejemplar, en librerías cuesta 240, pero tengo la posibilidad de que con la editorial en esta fiesta del libro de la Rosa lo podamos dar a un precio especial de 200 pesos. Creo que aquí me pueden ayudar, hay quien me pueda ayudar, ¿no? Entonces se los quiero comentar. Ahora sí, querida Gela. Sí. Pues muy buenas tardes, efectivamente venimos de la Feria del Libro de Chilpancingo, justo manejando y aterrizando aquí. Sí, sí, bueno, quiero decirles también que efectivamente yo soy guerrerense, pero una vez un caballero morelense llegó en su corcel y me trajo para acá. Tengo 30 años casada con un morelense. Entonces, bueno, estoy pie en pie. Y te pelean sí. Los dos estados. Bueno, la cosa es que efectivamente yo conocí a Ethel en Colmo, con Liliana Aldala, que acaba de irse al más allá, lo abrazamos. Porque les también tenemos sorpresas sobre Liliana Aldala. Les tenemos sorpresas a la comunidad cultural de Morelos. Entonces, soy egresada también del Colmo, entonces muchas cosas me unen a Morelos. Ahí estudié los posgrados. Entonces, por otro lado, bueno, desde que conocí a Ethel nos sentamos a platicar y no hemos terminado la plática. Al grado que yo, Ethel tiene ya perdí la cuenta, pero creo que son 52 libros publicados. ¿De no creer? ¿Sí? Y quiero decirles que yo he leído todos los libros de Ethel. Casi todos. Era creo que me faltaba. Pero ya lo leíste. ¿Ya lo leí? Sí, claro, para presentarlo. Entonces, también he escrito algunos ensayos sobre la obra de Ethel. De hecho, hice un libro especial sobre la obra de Ethel, ¿no? Para mi honor, eres especialista en mi obra. Ella es especialista en la obra, ¿sí se oye? De Enriqueta Ochoa, la poeta Enriqueta Ochoa. Ella tiene un libro que es toda una investigación que en el 2028, mira, sí nos dan, porque esto va a ser como muy conversado. Y no es que solo te vas a hablar de mí, o sea, vivan los libros, vivan la literatura, vivan las autoras, los autores también. Y Enriqueta Ochoa va a cumplir 20 años de fallecida en 2028. Entonces se le va a hacer todo un homenaje, también son sorpresas para la gente que le gusta o que nos enteremos. Y Gela Manzano, su investigación doctoral la hizo sobre Enriqueta Ochoa y tiene un libro publicado, entonces es una especialista. Y yo tengo el grandísimo honor de que ella me eligió a mí antes de ser amiga, leyendo mi poesía. Y de ahí también me pidió entrevistas y por ahí se tejió nuestra amistad.
y es especialista en mi obra, lo que yo realmente quiero hacer patente, el agradecimiento, ¿no? Entonces, qué mejor que ella, que me conoce más que yo, como para abrir estas puertas, porque son varias, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno, este es el libro que me faltaba de Ethel, porque los que ya no tienes, tengo unas copias que me diste, tengo más o menos la obra de Ethel leída, pero bueno, yo ahora quiero hablarles del terror de las puertas, porque yo lo que le decía a Ethel de ayer en la feria de Chilpancingo, ¿qué es lo que a mí me llamó la atención de este libro? Me parece que es un libro ágil, con sentido del humor, y que la autora logró, con el oficio, la experiencia que tiene como narradora, narrarlo desde los ojos de una niña de 11 años, que parece fácil, pero que creo que no es fácil lograrlo. Creo que Ethel lo logra, y narra en primera persona. El inicio de la novela es cuando la niña de 11 años, cuando cumple los 11 años, y está esperando un gran festejo, y a la mamá la operan de la matriz, que seguramente en ese tiempo era un tema tabú, y que un tabú de esos secretos familiares, ¿no? Y que no se olvidan de festejarla, y para la niña es una tragedia. Esta novela termina cuando la niña crece, tiene más o menos 16, 17 años, ¿no? Y creo que ahí es donde podemos enmarcar la metáfora de las puertas. Y yo le decía a Ethel que a mí me parece como un viaje iniciático, ¿no? Este viaje iniciático de las mujeres que son niñas y se convierten en mujeres, y sí es simbólico cuando en la última parte del libro es cuando ella ya tiene un novio, cuando descubre el amor, ¿no? Cuando en las calles, porque se desarrolla en los años 60, que también comentábamos que es la época de la modernización del país, de los movimientos estudiantiles, no solamente en México, sino también en otros países. La invención, bueno, antes ya se había tratado pero ya se empezó a usar la píldora anticonceptiva, las minifaldas, el rock, el movimiento contracultural, ¿no? Es una época riquísima en cambios y propuestas muy, muy interesantes. La autora también logra hacer este contexto de manera muy literaria, que también es parte del oficio de la escritora, que demuestra ahí toda su experiencia, ¿no? Y bueno, va hablando de estas puertas interiores adentro de una familia mexicana tradicional, clase media, pero también estas puertas que no solamente son las que dividen las recámaras, la casa, sino que a mí también le decía yo a Ethel que me llamaba la atención que en la primera página ella retoma un tema todavía muy candente para las mujeres, a las escritoras mujeres, que es la puerta de los cuerpos de las mujeres. Y para mí eso es un elemento que aparece así, pero ella dice, las mujeres, a lo mejor al rato leo un fragmento, las mujeres tenemos una puerta, ¿no? Es la puerta de nuestro cuerpo. Y ahí ese fragmento de la novela me parece como una clave muy importante para leerla, si entendemos que el cuerpo de las mujeres es el primer territorio que se ha conquistado en diferentes culturas, el primer territorio que se ha violentado, y es también un territorio donde las mujeres han empezado a exigir el cese a la violencia contra los cuerpos, y a poder, porque también es una violencia que las mujeres por mucho tiempo no pudieron decidir por su propio cuerpo y no tuvieron acceso al placer erótico, al placer sexual que está en el cuerpo. Y creo que por ahí hay unos atisbos, ¿no?, sensuales de esta niña que va descubriendo su cuerpo, sus inquietudes eróticas, ¿no? Y me parece que un elemento muy liberador para las mujeres de ese momento, ¿no?, para las jóvenes de ese momento, en que todo era un tabú y que ir como reconociendo el propio cuerpo. Entonces esta metáfora del cuerpo o la puerta que está no en el bolsillo
domicilio de los hombres, no en la casa, sino en el propio cuerpo de las mujeres, que es una puerta que nunca se cierra, ¿no? Y que no la hemos explorado que lo suficiente, o que en ese momento las mujeres no lo habían explorado como lo merecemos, el derecho a tener el placer sexual, ¿no? Entonces, eso a mí me gustó mucho de manera particular del libro. Y por otro lado, yo recordaba, le decía ayer, que recordé a Bachelard, ¿no? No sé si ustedes recuerdan que en la poética del espacio, estoy buscando la cita que me recordó, y me fui a Bachelard a revisarlo, porque también pensé en que el simbolismo de las puertas, en la tradición literaria, en algunas también tradiciones religiosas, ¿no? Lo que representa el umbral de las puertas, el traspasar las puertas, lo que contienen las puertas como los grandes secretos o límites, o sea, son muchos los simbolismos. Pero a mí me ha llamado y me ha deslumbrado lo que propone Bachelard en la poética del espacio en relación a los lugares de las casas. Y entonces Bachelard dice, lejos de entender el espacio como una magnitud geométrica, bueno, yo digo, Bachelard lo concibe como un lugar vivido, cargado de memoria, afecto e imaginación. Cada espacio habitado se convierte en una imagen que estructura la subjetividad y revela cómo la intimidad se construye a partir de refugios simbólicos. En este caso, la intimidad de la familia y de cada personaje de la familia, desde los eructos hasta los malos olores y los buenos olores, los llantos, las miradas del papá autoritario, las risas nerviosas de la mamá, ¿no? Bajo las sábanas, que también para mí fue como, ¿qué está haciendo la mamá abajo de las sábanas? ¿Por qué se ríe? Miren, de repente pensé que se estaba masturbando, de repente pensé que había metido a alguien, de repente pensé que estaba jugando con el papá, ¿no? Que también quedan como abiertos, y entendí que era la mirada de la niña que veía eso sin entenderlo, ¿no? Y bueno, también Bachelard dice, la poética del espacio propone una fenomenología de la imaginación, donde habitar no es solo ocupar un lugar, sino soñar con él, recordar en él y reconocerse a través de sus formas silenciosas. Generalmente cuando uno habita una casa, ¿no? Sobre todo la casa paterna, donde pasa la niñez, donde pasa todo este proceso de crecimiento de una niña o a puber y luego a joven, ¿no? Pues me evoca mucho todas estas propuestas de Bachelard, que exploran los espacios íntimos, la casa, la habitación, los rincones, el nido, como escenarios fundamentales de la experiencia humana. Yo ya no pude seguir leyendo Bachelard, pero creo que Bachelard nos podría mucho explicar su obra, ¿no? Desde la imaginación poética. En este caso, las puertas. Entonces, bueno, la historia transcurre en un par de años con muchas experiencias familiares, con muchos secretos familiares, con los hermanos, uno que es castigado en el colegio militar y después se convierte en teatrero, la hermana que entiendo que es lesbiana, ¿no? Y que nunca se dice esos secretos, los grandes secretos de la familia que se saben, pero no, y que todavía se dan, ¿no? En ese tiempo, pero que esos secretos de la familia son como que todos los tenemos, todos sabemos, pero nadie lo dice. Yo de repente también sospechaba que el padre se iba de coscolino por ahí cuando se ausentaba, o que la mamá coqueteaba con el vendedor, y cuando hablaba de que estaba en la sábana riéndose, yo decía, ¿no sería que metió al vendedor a la sábana, no? Que tampoco se dice, ¿no? Y creo que es parte de los recursos literarios que la autora utiliza para mantener el suspenso, el interés,
me llamaron la atención es mantener esta prosa tan ágil y tan de una niña. Creo que es uno de los grandes logros del libro. Muchas gracias, Gela. Fíjate que sí, a mí me nutre mucho esa relación que haces con la poética del espacio espacial, porque efectivamente el espacio en la casa de esta niña no son los espacios geográficos, sino todo lo que la significación emocional que ocurre en cada uno de esos espacios. Y lo interesante, aquí estamos hablando de los años 60, recordemos, depende de la edad de cada quien, yo pienso que esta novela es precisamente lo más incluyente del mundo, porque es para gente mayor, para gente mediana, para adulto joven, para jovencita, porque siendo cualquier tipo de lector, tú vas a encontrar ahí una respuesta. ¿Cómo era mi mamá? ¿Cómo era mi papá? ¿Cómo soy yo como mamá o como abuela? ¿No? Entonces tú vas a encontrar respuestas, no solamente de cómo era tu vida, sino cómo era el país. Recordemos que entonces, o se los habrán contado sus abuelos o papás, las casas de antes, en primer lugar solo había un baño, no que ahora en cierta clase social, ¿no? Hay el baño de la recámara principal, y aparte hay otro baño, el baño de visitas, ¿no? Claro, sigue habiendo casas donde ni baño hay, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un contexto urbano, de una determinada clase. Entonces, casas donde había un solo baño. Ustedes se imaginan 6 miembros de la familia, por decir, eso era una familia chica, ¿sí? Y ahora puede haber habido, antes tenían las mujeres 5, 6, 11 hijos, ¿no? Entonces, esta es una casa más o menos de corte medio en todos los sentidos, y luego resulta que para pasar de la recámara de la niña hay que pasar por el baño, la recámara de la niña, luego hay un baño en medio y hay que cruzar ese baño para pasar a la recámara del otro hermano y de la otra hermana, o sea que los espacios son líquidos, ¿sí? No son tampoco específicos, ¿no? Es que este es mi lugar, no, es el lugar que todos convivimos, estamos de paso por toda la casa. ¿Qué significado tiene eso? Que la casa está habitada por fantasmas y por secretos, ¿sí? Por silencios, y todo te lo tienes que ir imaginando y tratando de descubrir de qué se está tratando. Entonces mi apuesta fue seguir la voz de una niña que cumple 11 años, que para mí me pareció, esto no es una novela ni que la haya planeado, ni buscado, ni nada. Hay otras obras en mi vida que han sido como de gran tiempo que lo estoy pensando y trabajando. Esta apareció de pronto, ¿no? Yo creo que tenía que tener madurez como persona, como mujer, como escritora, para que me pareciera para que regresara, ¿no? La voz, con el ímpetu, con la mirada, con la inquietud, con la curiosidad de una niña de los años 60, que solamente tiene ese lenguaje y esa mirada, y tenía que haber una escritora capaz de proveerla de un lenguaje que pudiera conservar su verosimilitud y su espontaneidad, pero que fuera capaz, a través de imágenes y de comparaciones que ella hace en su cabeza, de tratar de entender dónde es el mundo en el que está habitando. Yo lo que veo ahora que he estado presentando, que he estado escuchando a los presentadores o al público, lectores que se acercan en clubes de lectura y que me comentan el libro, yo voy entendiendo, fíjense, en la novela hay 3 partes: primeras puertas, segundas puertas y terceras puertas, ¿no? Como por las edades y por las puertas que uno va abriendo, físicas y simbólicas, en el tránsito de los 10, 11 años a los 16. Pero lo que estoy entendiendo también, y ahora es la intelección que voy cobrando, que hay como igual tres partes, como 3 tipos de puertas. Porque la novela
te abre la puerta del país, evidentemente. Entiendes, puedes entender que lo que hoy pasa, las marchas del 8 de marzo, los estudiantes de la UAM que están exigiendo en las calles, o sea, toda esa ciudadanía que sale a la calle, empezó en los años 60, antes eso no existía. La conciencia de la mujer como un sujeto social, eso no existía. Antes, en los años 60, cuando surge la mujer, se da cuenta de que es un sujeto social, ¿sí? Y los estudiantes, los jóvenes también se dan cuenta que son sujetos sociales. ¿Qué quiere decir? Que tienen un lugar en la sociedad, que deben abrirse un espacio en la calle. Y cuando tú te abres un espacio en la calle, indefectiblemente te lo vas a abrir en tu casa, en la familia. Entonces, todos los cambios sociales que está viendo afuera, que es la gran puerta, se van a reflejar en la puerta que entras a la casa, se va a ser reflejado. La mamá empieza a subirse la falda con la modista, que sea más corta, ¿sí? Le entra un segundo aire después de que le quitan la matriz, ya no están cuidando de embarazos, ¿no? Le entra un segundo aire y dice yo, bueno, ¿para cuándo, no? Si no es ahora, ¿cuándo, no? Y empieza a inventarse formas de vida, de trabajo, proyectos de vida, empieza como... Y ahí, sin que se diga gran cosa, pero se sobreentiende, ella empieza también a buscar su cuerpo, ¿no? Y el papá, que era un trueno brutal, que se hace lo que yo diga, ¿no? Con la mirada número 1, ¿no? Empieza a tener mirada 2 y mirada 3 que están como más apaciguadas, ¿no? Y de llevarse al hijo a la militarizada, y regresa el hijo y dice, ¿sabes qué? Ya, ahora yo voy a hacer lo que se me da la gana. Es como muy conmovedor para mí cuando casi al final de la novela, no les estoy spoileando porque pues ya saben el final es antecito de la masacre del 68, ¿no? Lo interesante es ver cómo lo va viviendo una niña que se va convirtiendo en jovencita desde sus ojos. Me conmueve mucho cuando es la manifestación del silencio, que es la que ocurre antecito de la de Tlatelolco. Los que lo vivieron o eran jóvenes saben a qué me refiero, y los muy jóvenes se empiezan a entrar a, bueno, no nomás es con los libros de historia, es una memoria viva, ¿no? Y la novela lo reflejado. Todos se preparan para ir, ¿sí? Hasta la mamá con una amiga, no se dice ni bien, pero se va con una amiga. Y la chica se va como escondidas con el muchacho que se acaba de agarrar. Y los hermanos cada uno por su cuenta, él se convierte en autor de teatro experimental, la hermana es veterinaria y se va con la novia, aunque no se dice que sea la novia, le dice es mi potrita, ¿no? Es mi paloma, es mi cobijita, cuídenmela por favor, es lo más que dice, ¿no? Se te olvidó el personaje de la abuela. Ahí voy. Y la abuela, todo el mundo se va, o está preparándose para irse a la manifestación del silencio, y el padre, que está trabajando, habla por teléfono y dice, no salgan de la casa, nadie sale de la casa porque es muy peligroso. Y la abuela, que uno creía que las abuelas son esas señoras viejecitas que no están detrás de un delantal, ya como cuidadas de la vida, nada más haciendo la comidita y atendiendo, son las que saben todo, ven todo, saben todo. Y es la que va guiando a la niña y la va salvando, la va guiando. Y ya la ve cuando están ahí afuera, porque la mamá no les spoileo, lean ese final que es una maravilla. Y la abuela es la que manda a todo el mundo a hacer libros. Y es la que va a tener que darle su tecito de bordo al papá. Te acercas a la literatura por razones emotivas, por razones de identificación, porque te va a mostrar las zonas profundas y las zonas silenciadas que la historia no lo da. La historia habla de lo colectivo,
de lo colectivo, pero desde lo individual, ¿no? Entonces, yo como que siempre tuve claro, y fíjense que por esa razón yo me propuse conservar solamente la voz de la niña. No pongo la voz ni el pensamiento ni nada del papá, ni de la mamá, ni de los hermanos, porque yo no quería hacer un mosaico familiar de una época, porque eso me resulta menos retador, más fácil, menos atractivo. Lo más literario era mostrar ese rito de iniciación. Y yo recuerdo, fíjense, ya con esto termino. ¿Para las preguntas? Sí, para hacer algún comentario entre ustedes. Uno de los libros que sí, incluso antes de terminar la novela, que me la eché muy rápido porque fue como un rum dentro de mí, digamos que fue muy fácil para mí hacerla dentro de lo difícil de del oficio, ¿me explico? O sea, ya te haces marquesa no porque sea aristócrata, sino porque aprendí a mover el abanico, ¿no? Es el libro de Demian, que si ustedes recuerdan, de Hermann Hesse, uno de los grandes clásicos contemporáneos. Si lo leyeron ahí en la preparatoria o por ahí en otra época, leanlo porque es una joya de libro. Si no lo han leído, corran a buscar. Demian de Hermann Hesse. Es una novela corta donde Demian es el niño, el personaje. Y es una novela de iniciación. Es el niño, igual más o menos de 9-10 años, que de repente un día está yendo a misa, etcétera, ¿no? Comulgando. Ahora que ha sido educado de esa manera, tradicional, y de repente siente, no estoy citando, estoy parafraseando, y si no, nada de esto es cierto, y si yo soy humano, le viene la conciencia, la autoconciencia, el yo, el sujeto, yo como un sujeto. Es cuando pierde la infancia, cuando pierde la inocencia, ¿sí? La pérdida de la inocencia es, como quien dice, te caes del paraíso, el paraíso de la familia que te arropa, que te dice cómo es el mundo, que te dice dónde es el infierno, dónde es el cielo, o si no te educaron de esa manera, te dice lo que es bueno y lo que es malo, lo que se debe de hacer y no. Y tú estás ahí en una pecera maravillosa porque es como que te dan el biberón, tú sabes que lloras, te dan el biberón, y lloras, te van a consolar, y los que no tienen eso, pues te dan grandes problemas, ¿no? Entonces la pérdida de la inocencia es cuando de repente te aparece una voz en tu cabeza, otra voz, y te parece que es el diablo, o que según la religión o el contexto en el que te educaron, ¿no? Hay una voz que aparece en ti que se empieza a hacer preguntas, que dice, bueno, ¿y si no es así? Como el contador, ¿no? ¿Y si mi papá es un ogro, ¿no? ¿Y si mi mamá ni sabe lo que está haciendo? ¿Y si tal no sé qué? ¿Sí? Entonces es una novela que yo he leído varias veces, la Demian de Hermann Hesse, y es exactamente eso. Cuando todo tu sentido del bien y del mal se mueve y ya no es lo que te dijeron, ahora tú tienes que construir el propio, ¿sí? Y eso es lo que pasa con este muchacho, con Demian, a lo largo de su paso por la pérdida de la infancia y el inicio de la juventud. Yo no asocio mi novela con eso. La diferencia es que en mi caso es una niña, es una mujer. Entonces hay una diferencia abismal en la iniciación de este sujeto, este yo, la voz que empieza a surgir cuando es una niña que cuando es un niño. Abismal, ¿sí? No solo por razones biológicas, sino por razones culturales, por cómo culturalmente se concibe
vida de una mujer y la vida de un hombre, ¿no? Y luego cómo se consigue una familia. Y además, efectivamente, las mujeres tenemos una puerta, ¿sí? Entonces, si me permiten, déjenme arrancar a leer un pedacito y con eso, Sí, ¿te parece, Gela? sí, para Oír un poquito la voz de esta niña, cómo empieza, y nos vamos con algunas preguntas o comentarios que ustedes tengan a bien hacernos, que siempre enriquecen mucho al autor, ¿no? Finalmente, la obra es de quien la lee, ¿sí? Decía Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Con las manos. Yo digo, el libro es de quien lo lee con la conciencia, pero no puedo decir con los ojos, porque hay audiolibros o hay el táctil libro, entonces el libro es de quien lo lee con la conciencia. Esta es la entrada, porque antes de las primeras puertas, luego en segundas, luego terceras, hay una entrada, y esta es la entrada. No lo voy a leer todo, nada más el arranque. Dicen que detrás de cada puerta hay un terror. Y sí, por ejemplo, el rabo de mi papá. Todos los señores tienen un rabo escondido en el pantalón, la puerta del pantalón. Las mujeres tenemos una puerta también, pero no en la ropa, sino en el cuerpo. Una puerta que no puede cerrarse nunca, ni muerta. Siempre queda entreabierta. Lo peor es que por ahí se le cuelan a una todas las desgracias. Eso dice. Aunque yo sé que por ahí salen los bebés envueltos en una cobijita de sangre muy pegajosa. Los espejos de la casa son puertas que se abren, y cuando te metes dentro no ves más que repisas con medicinas viejas, pasta de dientes y peines rotos. A veces no tienes que abrirlos, nomás de mirarte en ellos se abre una puerta tras otra, hasta que te ves lo que tienes detrás de los ojos, y por poco hasta lo que guardas en la cola. En la cola guardas secretos que tienen que ver con picos, con cosquillas y con agujas ardientes. Son tan secretos que no sabes cómo nombrarlos. Por eso no se habla de ellos. Tienen puertas con candado, no sé quién tenga las llaves. Pero lo más chistoso es que detrás de todas las puertas, y cuando digo todas, está mi mamá con su cara de sábana, mi mamá con su cara de calaca y sus dos ojos como gotas negras derramándose. Se me ocurre un panda grandote sin su colchón de pelos. Es solo un viento frío con tintada y susto. La puerta de mi cuaderno es negra con letras doradas. Solo lo tiento muchas veces. Suspiro como si algo muy bonito se me acomodara en la garganta. Me lo regaló mi papá para que mis amigas me pongan sus autógrafos en la escuela, pero no lo he sacado de la mochila. No quiero que nadie lo vea. Es la puerta que nunca he abierto para nadie, por eso le tengo miedo. No sé qué me pasaría si la abriera. Si abriera esa puerta, todos los terrores aparecerían juntos, como en la avalancha que cayó de la montaña y sepultó a todo un pueblo después de un huracán. Lo han repetido mucho en los noticieros. Todos los terrores de todas las puertas cayendo hacia mí como una manada de toros locos. No quiero ni pensar. Bueno, hasta ahí. Les agradecemos mucho por compartirnos la experiencia. Qué bonito esto. Ya se terminó el tiempo. ¿Alguien que quiera un comentario? Tenemos 3-4 minutos para que podamos tener una intervención. Claro que sí. Yo nada más quisiera preguntarle a la autora su experiencia resumida con respecto
y esta, si al final, ¿qué diferencia hay? Y otra pregunta adicional, ¿cuesta mucho trabajo ser ahora algún autor literario con tantos cambios en internet, etcétera, audios, etcétera? Sí, qué bonitas preguntas, la verdad preciosas. Las voy a resumir rapidísimo. De mi primer obra narrativa publicada es se llama De las 52 horas. espera, la tengo en la punta de ahí, no. Intermedio para mujeres. Intermedio para mujeres es mi primera obra de cuentos. Así se llama uno de los cuentos, Intermedio para mujeres. Y decidí ponerle así, en una época en la que era súper mal visto ser escritora, ponerle la palabra mujer en la portada, en el título, porque te veían de quinta, escritora de telenovela. Y yo dije, a mí me vale madres. Yo soy escritora y solo me lo quiero demostrar a mí misma. Ahorita fue del 82. Estamos en el 26, te digo lo mismo. A mí me valen madres, solo quiero demostrarme a mí misma que soy escritora y que he evolucionado, que han pasado todos estos años, que sigo siendo la misma, el mismo ADN, la misma resistencia, la misma fuerza, pero con oficio, con madurez, con un mejor entendimiento, con una mejor prosa, pulida, que se note la transformación. Y con eso te contesté la segunda. Los demás formatos, esa es otra cuestión que no tiene que ver con una como ser escritora o escritor. Tiene que ver con la forma en que se presenta un libro, o se edita, o si haces un audiolibro, si lo pones en vivo. Mis libros están en todos los formatos que quieras. He publicado en editoriales corporativas internacionales, en editoriales independientes, universitarias, lo que gustes y mandes. Yo estoy puesta siempre para ser zapatera a mis zapatos